Shalom Haverim, bienvenidos a un video más en www.coltuxefarat.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Pekudei, la cual se encuentra en el capítulo 39 del libro de Shmot, el libro del Éxodo, versículos 22 al 32. Y en esta aliyá se describe los últimos objetos que son construidos para el tabernáculo. En este caso estamos hablando del resto de las vestimentas de Aarón. Estamos hablando de la túnica, de las túnicas para los hijos de Aarón, el cinturón, el turbante, la diadema que dice Kodesh Adonai, y finalmente se termina todos los elementos que van a ser necesarios para integrar el tabernáculo, lo cual se va a hacer en la cuarta aliyá. En la cuarta aliyá se traen todos los objetos y en el resto del libro del Éxodo lo que vamos a estar hablando es de cómo son integrados y al final del libro del Éxodo ya el tabernáculo está en pie y funcionando. Quiero concentrarme hoy en el último versículo de nuestra aliyá, el versículo 32. Dice, Vatechel kol avodat mishkan ohel moed. Y se terminó todo el trabajo del tabernáculo, de la tienda del encuentro. Ve'ya'asu bnei Israel kechol asher tziva Adonai et Moshe. Y los israelitas hicieron todo lo que Moisés, todo lo que Hashem ordenó a Moisés, ken asu, esto hicieron. Y tenemos un comentario muy interesante del rabino Moshe Isserlis, el Ramá, el gran glosista de Ashkenazi al Shulchan Aruch, donde dice que este versículo es contradictorio. ¿En qué sentido es contradictorio? Es decir, que está volteado. Tendría más sentido decir, y los israelitas hicieron todo lo que Hashem ordenó a Moisés, y luego se terminó el trabajo del tabernáculo. Eso tiene mucho más sentido, es la gente que está trabajando. Pero en nuestro versículo lo tenemos al revés. Se terminó el tabernáculo y los israelitas hicieron todo lo que Dios les había ordenado. Y el Ramá trae una enseñanza, o sea, ve esto desde una perspectiva espiritual muy interesante. Me va a permitir leer simplemente unas cuantas líneas. Dice, Kol mitzvah she'adam ose, af hakadosh baruch hu ozer lo, nechshevet al shemo ulizkuto. Toda mitzvah que una persona hace, así Dios le ayude, se le abona a la persona que hace la mitzvah. Ki'ilu hu atzmo haya ose et kol la mitzvah, como si la persona hubiera hecho toda la mitzvah por él solo, por ella sola. Ve'ita bemidrash, ya esto aparece en el midrash, esto aparece en el midrash clásico y es explícito aún más en el libro del Zohar. Shebnei Israel nitkashu be'asiyat mishkan. A los israelitas les estaba quedando muy difícil la construcción del Mishkan. Recordemos, esta gente era esclavos, estaban haciendo ladrillos y súbitamente tenemos este proyecto donde tienen que hacer arte pues de alta calidad. No va a ser muy fácil encontrar aún gente inspirada, genios, o sea, es un proyecto difícil. ¿Y qué pasó? Vejelá vehem na'asu be'atzmam. Dice el Midrash, de nuevo son las historias, el Midrash, justamente el Midrash que hace eco de la extrañeza de este versículo, y es que el Midrash acabó creándose solo. Hignisu Zahab Lekur, ponían el oro en el crisol, Veyatzu Kol HaKelim, y salían hechos. Esto, curiosamente, es también un eco de lo que dice Aarón sobre el becerro de oro. Nosotros pusimos el oro y ¡pum!, sale el becerro de oro. Y no toca hacer grandes saltos intelectuales para ver que el tabernáculo es un reemplazo. O sea, es toda esta energía de la necesidad de un rito, de un culto, de algo visible que es enfocado malamente en el becerro de oro, es enfocado, o sea, trata de ser enfocado positivamente a través del tabernáculo. El tabernáculo y el becerro de oro a veces funcionan como
una cara buena y mala de la misma moneda. O sea, el mismo deseo, la misma necesidad de encontrar una forma visible de servir a Dios puede llevarnos o al servicio correcto o a la idolatría. Pero quiero enfocarme en lo que el Ramá está diciendo y es, Javerín, Dios nos ayuda. Y sí, yo sé que especialmente aquellas personas que venimos de la escuela racionalista tendemos a ser particularmente culposos de esto, de pensar que nosotros hacemos todo lo de nuestra vida. Es decir, todas las mitzvot las hago yo. Es una versión tal vez heroica de las mitzvot. Uno solo contra el mundo y cualquier mitzvah que yo puedo hacer es una proyección de mi voluntad sobre el mundo. Pero la verdad sea dicha, Javerín, Dios nos ayuda mucho. Dios nos ayuda mucho. Todas las otras condiciones, todo lo que no depende de mí, y, o sea, no quiero negar con esto la libertad y la responsabilidad de cada individuo, pero muchas de las cosas de nuestra vida no dependen de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo caótico, donde nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, tratamos de ejercer nuestra voluntad sobre el mundo, pero hay demasiadas cosas que no controlamos. Y a veces estas cosas son obstáculos, pero también, y esto es algo que religiosamente a veces no prestamos atención, hay muchas veces que las cosas nos ayudan. Hay muchas veces en que, por decirlo así, por ponerlo de alguna manera, el universo conspira para que hagamos mitzvot. El universo no la deja fácil. Y sí, en nuestra vida religiosa tendemos a enfocarnos en ver esto como una guerra, como una lucha donde cada mitzvah es ganada fuertemente, y esto, o sea, ciertamente las mitzvot que son ganadas con esfuerzo, que son difíciles, que duelen, en las que tenemos que hacer sacrificios, son religiosamente importantes y son religiosamente y psicológicamente relevantes, pero esto no es todo nuestra vida religiosa y esta no es toda nuestra vida material. A veces las cosas están ahí. Están ahí, o sea, salen prácticamente solas, se desarrollan prácticamente solas. Y en ese caso, nosotros tenemos que tener dos actitudes, y esto creo que es lo que viene a decirnos el Ramá. Primero, gratitud. En nuestra vida religiosa a veces, en esta versión heroica, esto nos puede volver soberbios. Yo hago tantas mitzvot porque yo sobrepongo mi voluntad a las dificultades, pero esto me acaba volviendo soberbio. La otra cosa que tenemos que hacer para moderar esta visión espiritual es también agradecer por las cosas que son fáciles. Y más allá de eso, no solo agradecer, sino también no dejar de trabajar. En esta visión del Zohar, en esta versión del Midrash, donde el Mishkan prácticamente se hacía solo, ¿cierto? Metían las cosas al fuego y ¡blup! Salían hechas. Y a veces la vida nos trata de esa manera. ¿Qué es lo que dice la Torá? Veía Asu Benei Israel, Kehol Asher Tziva Adonai. A pesar de que las cosas estaban fáciles, la gente no dejaba de hacer su parte. Cuando las cosas son difíciles, tenemos que recordar, no porque las cosas sean difíciles nos podemos rendir. Pero esto también, y es especialmente difícil cuando las cosas son fáciles, porque entonces yo me puedo volver soberbio y decir, Dios me ama, yo estoy recibiendo la shefa divina, estoy recibiendo la bondad, el gesed, el amor de Dios, entonces yo la verdad debo estar haciendo las cosas bien, y aquí es donde nos relajamos. Nos esté yendo bien, nos esté yendo mal, nosotros tenemos una responsabilidad. Como dice el Pirkei Avot, y este Pirkei Avot lo estoy leyendo de una manera muy inusual, no es necesario terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de eximirte de él. Lo que se interpreta generalmente es, usted nunca va a terminar su trabajo, pero no se deje llevar por el sentimiento por la angustia de que yo nunca voy a vivir una vida perfecta, no significa que deje de tratar. Pero este Pirkei Avot, basado, o sea, iluminado por este versículo, por esta interpretación del Ramá, puede leerse de una manera muy distinta, y es incluso cuando triunfamos, incluso cuando las cosas salen bien,
cosas pues discretas, parciales, pequeños éxitos, pequeños logros. Esto no debe llevarnos a olvidarnos de nuestras responsabilidades. El profeta Isaías lo dice claramente: Yeshurun ha engordado y patea. Cuando el éxito a veces es más peligroso para nuestra vida religiosa que la dificultad. Entonces, Batejel Kol Havodah. Todo el trabajo estaba hecho, pero aún así, a pesar de que todo estaba de papayita, como decimos los colombianos, ahí listo, salió fácilmente, los israelitas no dejaron de hacer lo que ellos sabían que era su deber y seguían tratando, aun cuando triunfaron. Haverim, Shabbat Shalom, esta fue Parashat Pikudei para Kol Tuv Sefarad.